Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Evelyn de los Santos Bojorques. Soy su asesora dentro de esta asignatura de Derecho Administrativo. El día de hoy estoy con ustedes precisamente para hablar acerca de los fundamentos y los conceptos básicos de esta asignatura. Les recuerdo mi correo electrónico es evsantos@unisan.com.mx. Ok, primero que nada es necesario ir desglosando poco a poco cada uno de los temas que nos establece la bitácora dentro de la plataforma de la universidad y asimismo pues ir ahondando los temas que son de vital importancia para nuestra materia. En primer término se debe establecer cuál es el concepto de derecho administrativo. Obviamente, pues en este caso, el derecho administrativo es el conjunto de normas jurídicas que lo que hace es establecer la relación que tiene el Estado con nosotros los particulares. ¿Cómo? Pues precisamente a través de estas normas jurídicas, donde establece cuál es la obligación que tenemos nosotros para cumplir con las instituciones públicas y también las obligaciones que ellos tienen como parte de el Estado. En este caso, por ejemplo, debe de señalarse que el derecho dentro de sus tres clasificaciones específicas, que es el derecho público, el derecho privado y el derecho social, el derecho administrativo está catalogado dentro del derecho público. ¿Por qué? Porque esto trae como consecuencia precisamente que el Estado sea el regulador de nuestra relación con él. Una de las grandes ejemplos dentro del derecho administrativo y que es de aplicación para nosotros como ciudadanos es el derecho tributario, tomando en consideración precisamente que es a través de la Secretaría de Hacienda o de SAT, mediante el cual nosotros los ciudadanos tenemos la obligación de rendir nuestros impuestos, nuestras declaraciones fiscales. Ese es parte del derecho administrativo. ¿Cuál es el fin del derecho administrativo? En este caso, el fin del derecho administrativo es específicamente tratar de lograr el bien común, es decir, que todos los ciudadanos nos encontremos en un estado, en un país, de manera organizada. Y que no solamente tenga eso, sino que además el Estado, a través de su potestad, de su poderío, de su autoridad, hace valer dichas normas jurídicas con el único objetivo de lograr una organización adecuada. Es necesario decir que el Estado precisamente tiene unas características que son consideradas parte de la personalidad del Estado. En este caso, pues el Estado tiene su soberanía, su territorio, su autoridad. Entonces, por eso nos caracterizamos cada uno de los países a nivel internacional. Precisamente, pues México es parte de una democracia. La autoridad pues se rige a través de los límites territoriales que nosotros tenemos y que colindamos con otros países. Y obviamente pues dentro de este gran cúmulo de características que tiene México, pues es el hecho también de poder llevar a cabo legislaciones a través de los cuales los ciudadanos estamos obligados a cumplir con lo que ellos nos mandatan. Ok, en este caso es importante hacer de conocimiento que el derecho administrativo es de vital importancia para los profesionistas del derecho. ¿Por qué? Porque regula precisamente todas y cada una de las partes en las cuales nosotros formamos parte, no solo como individuos, pues válgase la redundancia, como ciudadanos, sino también como parte de ese cúmulo de obligaciones que tiene el derecho para con nosotros. Por ejemplo, pues también existe dentro del derecho administrativo la situación del derecho notarial, por ejemplo. En este caso, pues el derecho notarial es a través del cual un notario que tiene fe pública, que es designado precisamente por, en este caso, pues el presidente de la República o bien el gobernador de un estado, es el que da precisamente de conocimiento qué es
lo que está facultado determinada persona a la que se le da esta potestad de servidor público, que es un notario, para poder acreditar los actos jurídicos que pueda llevar a cabo el ciudadano junto con el Estado. Como decíamos, pues los impuestos son parte fundamental dentro del derecho administrativo, porque es a través del cual pues ellos evidencian cuáles son las obligaciones y los derechos por los cuales nosotros ya tenemos esa situación y esa obligación de pagar por un servicio que nos es brindado por parte del Estado mexicano. Ok, pues es necesario también hacer de conocimiento, obviamente, que dentro del derecho administrativo, pues existen dos clases de personas. En este caso, pues es la persona física y la persona moral. La persona física es aquella persona que es de manera individual, es aquella que se especializa por tener precisamente características de la personalidad que nos hacen diferentes entre nosotros. Entonces, tomando en consideración esa situación, es como el Estado nos identifica a nosotros como personas únicas. Tenemos un nombre, un apellido, una nacionalidad, un domicilio, un estado civil, y eso es lo que a nosotros nos hace más importantes dentro de este cúmulo del derecho administrativo. Asimismo, existe lo que nosotros conocemos como las personas morales. Las personas morales son aquellas que obviamente están constituidas por un grupo de personas físicas, ¿ok? Y esto trae como consecuencia, obviamente, que estas personas físicas, perdón, estas personas morales también tengan ciertas características, como es el hecho de saber qué tipo de persona moral puede ser. Por ejemplo, puede ser una empresa, una institución, una sociedad, una asociación. Ya dependerá precisamente de pues lo que establezca en este caso, pues cada persona moral. Ok, bueno, dentro de esta materia del derecho administrativo, funge también de manera importante aquello que se conoce como los reglamentos. Los reglamentos son aquellos conjuntos de principios, valores que establecen los organismos públicos a través de sus autoridades. Los reglamentos, a diferencia, por ejemplo, de una norma jurídica, no tiene una observancia que traiga como consecuencia una pena o una sanción, sino única y exclusivamente se hacen con el objetivo de seguir la organización de cierta institución. Por otra parte, las circulares, que también forman parte del derecho administrativo, son aquellas, podría decirse, ordenanzas que dan los superiores jerárquicos al interior de una entidad pública, de la administración pública. Lo que hace es que a través de las circulares dan órdenes y estas son de carácter obligatorio, pero tampoco tienen una sanción o una pena, a diferencia de las normas jurídicas que se establecen, por ejemplo, en el Código Penal o etcétera. Bueno, dentro de este gran cúmulo de características específicas de la administración pública, trae como consecuencia precisamente que el derecho administrativo tenga diferentes tipos de sanciones. Estas pueden ser desde una amonestación, una inhabilitación, una amonestación pública, una amonestación privada. Esto va a variar en específico. Primero, también tiene que ver mucho la legislación de cada estado. Cada estado cuenta con una ley de responsabilidades de los servidores públicos, que es a través del cual el derecho administrativo establece cuál será la sanción que se lleve a cabo. Generalmente estas pueden ser faltas graves o faltas no graves. Las faltas graves, como su nombre lo indica, son aquellos que ya repercuten en el ámbito administrativo del Estado, que inclusive pueden volverse ya de carácter penal. Por ejemplo, el peculado, el tráfico de influencias,
alguna otra cuestión que dentro de la administración, precisamente desvío de recursos de procedencia ilícita, ¿no? Entonces, eso es importante para tener en consideración. Una infracción a la ley administrativa puede traer como consecuencia que ésta se vuelva un ilícito de carácter penal. Así también dentro de estos grandes ejemplos, pues podemos encontrar también el abuso de autoridad, cuando obviamente dentro de las funciones que tenga cierta persona, pues estas abusen de ese límite que le da la ley y pues ya se vuelvan de carácter penal y ya no solo administrativo. ¿Dónde se llevan a cabo? Pues en este caso, las situaciones que se ventilan a nivel administrativo. Pues bien, hay un tribunal administrativo en cada entidad federativa y también hay un tribunal federal administrativo, que es a través del cual se establecen obviamente cuáles son los mecanismos para poder llegar a una aclaración o para poder llegar a promover recursos. Los recursos dentro del derecho administrativo pueden ser variables y pueden ser de diferentes tipos, dependiendo de la etapa en la cual éstas se promuevan. La última instancia en este caso, pues es el recurso de revisión del amparo. Anteriormente estaría el amparo, así también está la recusación y pues el recurso de revisión. Esto se hace obviamente, como les comento, de acuerdo a la instancia a la cual se tenga que acudir y el tipo de conducta que se haya realizado por parte de un funcionario público que se necesite combatir. Entonces, en este sentido es obviamente la gran diferencia que nosotros tenemos y que nosotros tenemos que checar acerca de qué es lo que nosotros queremos combatir, pues en este caso, como parte del derecho administrativo. Ok, aquí es importante recalcar que como parte de profesionistas de derecho, el derecho administrativo va a variar. Este no es de carácter general en el sentido de que va a acoplarse de acuerdo a las estipulaciones que se hagan en cada entidad federativa. Si bien también hay una situación catalogada a nivel federal, cierto es también que pues es necesario que nosotros podamos establecer cuáles son las diferencias entre unas y otras. Y esa parte es la más importante para nosotros para poder establecer esa situación. A continuación les voy a compartir dos de los grandes artículos que son de observancia general, tomando en consideración precisamente lo que establece los artículos de la Constitución respecto a nuestro derecho administrativo. Denme un segundo, por favor, nada más para que yo encuentre los artículos y podamos checarlos en conjunto. La administración pública, pues obviamente se va a dividir, en este caso es importante mencionarlo, en tres grandes rubros, que es pues la administración federal, que compete a los órganos nacionales, federales, la administración pública del estado o local, y la administración pública de los municipios. Y de acuerdo a esto es como vamos a establecer cuáles son las diferencias entre uno y otro y hasta dónde llega y permite precisamente el Estado la observancia de la aplicación de las leyes. Un segundo, por favor. Ok. Para esto es necesario hacer la distinción, obviamente esto ya nosotros lo sabemos, de los tres tipos de poderes que existen en México, que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. La administración pública recae precisamente en el poder ejecutivo, que de acuerdo a lo establecido en el artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta establece lo siguiente.
Ahorita le voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan verlo también. Bien. Dice que el artículo 80, el poder ejecutivo se deposita en el supremo poder ejecutivo de la Unión en un solo individuo llamado presidente de los Estados Unidos mexicanos, que era lo que decíamos, ¿no? En este caso, pues, tiene que ser precisamente establecido por parte del presidente de la República. El artículo 93, también, pues, obviamente, hablan en este caso de los secretarios de despacho, que son los encargados precisamente de establecer esta situación en particular que nosotros tenemos y que es de observancia particular. Ok, aquí les comparto parte de los temas que se establecen precisamente en nuestra bitácora de la plataforma. Es importante hacer la distinción entre derecho público y derecho privado. Como ya lo dijimos, el derecho público regula pues las relaciones entre el Estado y los particulares. Y el derecho privado, como su propio nombre lo indica, es solamente la vigilancia que se hace por parte de las normas jurídicas para poder establecer los actos jurídicos particulares. Dentro del derecho privado, por ejemplo, podemos encontrar el derecho de familia o el derecho civil. Este, por ejemplo, regula la relación, el contrato que existe de matrimonio. El matrimonio es un contrato y es un tipo de relación entre particulares, por lo cual forma de parte del derecho privado. Asimismo, como ejemplo del derecho privado, podemos encontrar el derecho testamentario. ¿Por qué? Porque en este caso se establece la relación que tienen los particulares, donde uno de ellos, a través de su voluntad y su consentimiento, pues delega cierto objeto, cierto bien a favor de otra persona. Es decir, regula esas relaciones entre particulares, pero esto no quiere decir que el Estado tenga formar parte de esto, sino solamente es como mero observador y las normas jurídicas se establecen pues para garantizar el orden y el respeto a los derechos de ambas partes. Ok, bueno. En este caso, pues, es necesario también hacer de conocimiento que el derecho administrativo, pues, como ya lo comentamos, tiene amplias relaciones con otro tipo de derechos, como es el derecho tributario, el derecho notarial, el derecho, no sé, todo aquello que nosotros podemos encontrar dentro de la administración pública. Me voy a adelantar un poco más porque estos son temas que ya abordamos ahorita, para poder establecer otro de los temas que es de gran importancia dentro de la asignatura. Un segundo, por favor. Bueno, en este caso, pues ya vimos el concepto del derecho administrativo que abarca diferentes áreas y funciones. Pues obviamente que este se establece mediante el poder ejecutivo, que es el único que puede ver acerca de todo lo que concierne al Estado y que obviamente de él emanan las iniciativas de ley que son aprobadas precisamente por parte de el poder legislativo, perdón, a través de la Cámara de Diputados y Senadores, es decir, de un Congreso de la Unión o bien de un Congreso local, hablando a nivel Estado o entidad federativa. Vamos a adelantar un poco más. Para poder establecer cuáles son, en este caso, las otras ciencias con las que se puede relacionar nuestro derecho administrativo. Bueno, en este caso es importante recalcar que son las personas jurídicas. Las personas jurídicas son aquellas que tienen pleno uso y goce de sus derechos y de sus obligaciones. Es decir, que es una persona mayor de edad y que obviamente pues cuenta precisamente con esa característica de poder llevar a cabo su capacidad legal.
Esto tomando en consideración que no se trate de una persona menor de edad o que sea considerado inimputable. La palabra inimputable significa que esta persona no tiene la conciencia plena de lo que pudiera estar sucediendo, ya sea porque se trata de una persona que está bajo los efectos de sustancias psicotrópicas, o bien que sea una persona que obviamente esté pues disminuida mentalmente, una persona que tenga problemas de alcoholismo, etcétera, ¿no? Eso es considerado como una persona inimputable y ellos no tienen la misma capacidad jurídica que una persona que es considerada como imputable. Ok, en este caso, pues también de acuerdo a la doctrina que nosotros establezcamos, el Estado puede tener varios conceptos, dentro de ellos Rafael Bielsa, que es uno de los más importantes precursores a nivel de la doctrina del derecho administrativo, establece que el Estado es la organización jurídica de la nación, en cuanto esta es una entidad concreta, material, compuesta de personas y territorio, que era lo que decíamos, es parte de la personalidad jurídica que tiene cada Estado. Eduardo García Maínez, que es uno de los grandes expositores obviamente del derecho, establece que el Estado es la organización jurídica de la nación en cuanto es una entidad concreta, en cuanto es una organización jurídica en una sociedad bajo un poder de dominación que se ejerce en determinado territorio. Y aquí hablamos precisamente pues de la soberanía. El Estado también obviamente tiene dentro de sus características la población, que es precisamente la sociedad en su conjunto, los ciudadanos de los cuales él forma parte. En este caso, pues la población mexicana es la que forma a nuestro país. El territorio, que es el espacio geográfico vital que se encuentra debidamente delimitado por nuestros océanos y que hacen palpable el hecho de que hasta cierto punto las leyes, de acuerdo a los ciudadanos que estén estableciendo, es hasta donde ellos pueden tener ese alcance. Dentro de las características del Estado también se considera el poder, que es la capacidad de imponer la voluntad del Estado a través de precisamente la característica del derecho, que es la coercibilidad. La coercibilidad es la posibilidad que tiene el Estado de hacer valer sus leyes por medio de las obligaciones impuestas y que la inobservancia de estas obligaciones traerá como consecuencia una sanción o una pena, ¿no? Es una de las características, obviamente, del derecho y que obviamente, pues también esta es la que busca el Estado. La personalidad jurídica del Estado, en este caso, es una persona colectiva que nace única y exclusivamente por un orden legal que ha sido determinado, que ha sido correspondiente y tiene el pleno reconocimiento de sus pobladores. Dicho reconocimiento puede provenir de un órgano legal, en este caso, pues obviamente México es a través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establecen pues los ordenamientos legales que pues nos rigen a nosotros como ciudadanos. ¿Ok? También existe una teoría que es muy importante dentro del derecho administrativo, que es la teoría de la doble personalidad del Estado. La teoría de la doble personalidad del Estado trae como consecuencia que esto pueda tener observancia pública y privada. Por ejemplo, sostiene que una persona del derecho público, cuando en ejercicio de su imperio se ubica por encima de los particulares y utiliza el derecho privado cuando se despoja de su poder para actuar como persona moral, ordinaria, capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. En este caso, por ejemplo, podemos hablar de, pues, en su conjunto, el Poder Ejecutivo, que está precisamente, como ya lo hemos visto, establecido en nuestra Constitución, pues se le da precisamente al presidente de la República. Cuando él ejerce esa facultad, está también ejerciendo el poder del Estado, donde entra a través de la iniciativa y la aprobación de legislaciones, es decir, está regulando una conducta entre el Estado y particulares. Por eso dice que en este caso se aplica el derecho público, pero cuando esta persona como individuo, el presidente, pues actúa en su carácter de particular, aunque
el poder esté también asumido por él también puede ser parte del derecho particular o el derecho privado, y pues es ahí donde se da lo que se conoce como la doble personalidad del Estado. Esto obviamente pues va a depender del tipo de ejercicio que esté llevando a cabo la persona y si se encuentra o no en ejercicio de su función público o particular. Dentro de los grandes expositores del derecho administrativo, tomando en consideración cuál es su forma de organización, se encuentra Montesquieu. Montesquieu establecía que existen 4 formas principales de gobierno. Dentro de ellos se caracteriza el primero, que es la democracia, que es a través de las cuales pues nos regimos nosotros los mexicanos, que es donde se elige la forma de gobierno a través del voto, que este poder se deposita, la soberanía a través del pueblo, ¿no? Ese es conocido como una democracia. La aristocracia, que es aquella forma de gobierno que se caracteriza porque el poder lo ostenta solo una parte del Estado, o sea, una sección muy particular de la sociedad. No son todos en su conjunto, a diferencia de una democracia. También se encuentra dentro de el despotismo, donde una sola persona gobierna sin ley y sin regla, y que solo o lo hace a través de su voluntad y pues obviamente de sus caprichos de alguna u otra forma, ¿no? Es decir, pues recae el poder en una sola persona. Y también existe lo que es la monarquía, que esto pues obviamente sigue existiendo en algunos países europeos, donde solo gobiernan por medio de reyes y también leyes fundamentales que son precisamente establecidas por estas personas. Esa es la gran diferencia que hace Montesquieu de acuerdo a la forma de organizarse por cada uno de los estados. Bien. Pues también hablamos en este caso del poder legislativo, que como ya lo dijimos, pues son aquellos que realizan iniciativa de leyes, las aprueban, las publican. En este caso, pues está establecido por la Cámara de Diputados y Senadores, que en su conjunto forman parte del Congreso de la Unión, y pues su tarea principal es obviamente las leyes. Mientras que, pues, a diferencia del Poder Judicial, lo que ellos hacen es verificar y garantizar la aplicación de las leyes. En este caso, el Poder Legislativo es el encargado de velar porque se respeten los derechos humanos de los ciudadanos y que todas las legislaciones que ellos aprueben lo hagan con estricto apego a precisamente los derechos humanos. Habla también de la función jurisdiccional, que ya la dejamos clara, ¿cuál es? Ok. ¿Cuáles son algunas de las atribuciones del Estado? Estas pueden variar, obviamente, y pues son bastante amplias, pero pues aquí en nuestra guía nos las resumen de manera muy puntual, y que es importante, obviamente, pues que nosotros podamos establecer. Dentro de las atribuciones dice reglamentar la vida y la actividad privada. Es decir, que pues obviamente tienen la atribución de poder establecer cuáles son los objetivos específicos para poder hacerlo. El objetivo es coordinar los intereses individuales a fin de mantener un orden jurídico, ¿no? Un orden público que al final de cuentas, como ya lo comentábamos, precisamente ese es el objetivo que persigue nuestro Estado. Asimismo, dentro de la limitación, pues se limita a la acción de los particulares, declarando los casos en los que es ilícita o ineficaz. Asimismo, dice, dentro de estas atribuciones, fomentar, limitar y vigilar la actividad privada, sustituir total o parcialmente la actividad particular. Esto ya dependerá, obviamente, de cada una de las, pues, funciones que realice el Estado en cada uno de los diferentes niveles. Solo denme un segundo para poder checar un material que quiero que ustedes vean. Un segundo.
Bueno, a ver. Ok, justo lo encontré. Pues el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos habla precisamente de la soberanía. La soberanía, pues, es obviamente parte fundamental de nuestro Estado. El artículo 39 establece que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, por eso somos una democracia. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. Obviamente lo que nosotros perseguimos como ciudadanos mexicanos es lograr la paz y la organización a nivel federal para que esto pues pueda ser garantizado de manera plena a través de las autoridades que nosotros mismos somos los que elegimos. El pueblo en todo tiempo el pueblo tiene en todo momento, en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Es decir, nosotros tenemos como mexicanos ese deber de poder establecer cómo queremos que sean elegidos nuestros gobernantes. El artículo 40 también habla de que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república mexicana representada por 32 entidades federativas que son de aplicación democrática, laica, federal, compuesta por un Estado libre y soberano en lo concerniente a su régimen interior y pues también obviamente por parte de la Ciudad de México, que pues ya es parte de esta situación, ¿no? Y el artículo 41 habla precisamente de cómo ejerce el Estado mexicano su poder y su soberanía, que este está depositado por medio de los poderes de la Unión, que cada uno tiene competencias específicas de las cuales ya hablamos, que también están establecidas por regímenes interiores que establecen la forma en cómo se llevan a cabo, que nuestra Carta Magna y nuestra ley federal, pues obviamente es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin dejarle obviamente de lado la responsabilidad de los estados de tener su propia reglamentación y sus propias aplicaciones de leyes, ¿no? En este caso, pues obviamente hablamos del orden local y también, por ejemplo, los bandos de policía y buen gobierno son aquellos documentos administrativos donde se establecen las faltas administrativas que pueden cometerse en determinado municipio por parte de los ciudadanos, hablando ya de un tercer orden jurídico. Por ejemplo, estos pueden ser la reglamentación de tránsito a nivel municipal, el hecho de prohibir que se hagan alteraciones al orden público en las calles, pues no sé, puede ser gritos o que pueda ser una persona que esté cometiendo una falta administrativa, ¿no? Entonces, eso es parte, obviamente, del poder del municipio que también tiene. Habla también de la revocación de los poderes legislativo y ejecutivo y que se realizará mediante elecciones libres, populares, auténticas, periódicas y pues establece también las bases, ¿no? En este caso, pues obviamente nosotros los mexicanos estamos regidos a través de un sistema de gobierno que es a través de elecciones populares, donde nosotros somos lo que elegimos, obviamente, a nuestros representantes en el gobierno, llámese presidente de la República, llámese gobernador del estado, diputados federales y locales, senadores y presidentes municipales, ¿no? Bueno, esa es una de las cosas que yo creo de vital importancia para establecer, obviamente, cuál es la forma en la cual nosotros nos regimos de acuerdo a nuestra soberanía y nuestra forma de gobierno que forma parte del derecho administrativo. Quiero ver si habla acerca de las limitaciones geográficas que tenemos como, como nación. No encuentro el artículo.
pero obviamente habla de que México pues obviamente está limitado a actuar dentro de sus límites geográficos. Un segundo. Lo voy a buscar y se los voy a compartir, ¿sale? Para que también podamos tener este conocimiento. Ok. De nuestra antología también es necesario establecer que se habla acerca de la responsabilidad del Estado. La palabra responsabilidad viene del latín respondere, que significa estar obligado a. Existen un sinfín de conceptos, obviamente, respecto a esta situación, y es la relación de causalidad existente entre el acto y su autor y la consecuencia que ésta pueda tener, y obviamente la capacidad de responder por parte del ente público, pues obviamente en este caso pues de la responsabilidad del Estado. No hay que perder de vista que pues en México a partir del año 2008 se estableció el sistema penal acusatorio. ¿Por qué hablo de esta situación en derecho penal y qué tiene que ver con el derecho administrativo? Porque si ponemos un ejemplo de la responsabilidad del Estado, México, a través de diversas promociones que ha hecho diferentes víctimas a nivel internacional, a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido penalmente responsable. Por ejemplo, en el caso de las que conocemos como vulgarmente se dice las muertas de Juárez, pero que sin embargo es el caso más paradigmático de nuestro país, que es el caso de las mujeres de Campo Algodonero en Chihuahua, por lo cual México fue establecido como penalmente responsable de esta situación, y que trae como consecuencia obviamente que México tenga no solo que reconocer a nivel público que es penalmente responsable, sino que también pues trae como consecuencia que se vea obligado el Estado mexicano a pagar una indemnización y una reparación del daño a las víctimas. Ahí es donde viene precisamente el ejemplo de la responsabilidad del Estado. Es responsabilidad de México verificar obviamente que se cumpla con todas y cada una de las exigencias que se hacen en las sentencias a nivel internacional, por lo cual pues obviamente es necesario que México cumpla, incluso con una disculpa pública, se hicieron monumentos, etcétera, ¿no? Entonces es una serie de pactos de responsabilidades que también tiene el Estado mexicano y que pues obviamente está obligado a su observancia, ¿no? Ok. Bueno, dentro de nuestra antología también hace alusión precisamente en este caso a, déjenme ver, la administración pública. Obviamente pues ya sabemos que la administración pública es a través del cual el ejercicio del poder del Estado a través de sus instituciones de gobierno, que lo que hace es garantizar la organización de la ciudadanía y perseguir el bien común. Se ve como una parte integrante obviamente del Poder Ejecutivo y está regulada en este caso por el derecho administrativo, y pues obviamente es el contenido esencial de la actividad correspondiente al poder del Estado y se refiere a las actividades de gestión, ¿ok? Esto va a depender también del concepto que nosotros podamos tener acerca del derecho administrativo. Uno de los más importantes es el establecido por Serra Rojas, que es uno de los grandes autores dentro del derecho administrativo, donde establece que esta es una organización que tiene a cargo la acción continua encaminada a la satisfacción de las necesidades del interés público, con elementos tales como personal técnico preparado, un patrimonio adecuado y mediante procedimientos administrativos idóneos o con el uso, en caso necesario, de las prerrogativas del poder público que aseguren el interés estatal y los derechos de particulares. Como les comento, pues esto dependerá de la doctrina
que pues ellos puedan establecer en este sentido. Perdón. Ok. Ok, vamos a hablar de estas formas en las cuales se concentra el poder del Estado. Este es muy importante porque puede ser de tres formas importantes. El primero de ellos, obviamente, será a través de lo que nosotros conocemos como centralización. La centralización, de acuerdo a Gabino Fraga, es cuando existen en los órganos agrupaciones colocándolos aspectos de otros en una situación de dependencia. Entre ellos existe un vínculo que, partiendo del órgano situado en el más alto grado de ese orden, lo vaya ligando hasta el órgano que infiera categoría menor a través de diversos grados. La centralización es una forma de organización administrativa en la cual los entes del Poder Ejecutivo se estructuran bajo el mando unificado y directo del titular de la administración pública. En este caso, pues hablamos del presidente de la República, o bien del gobernador del estado, o bien de un presidente municipal, y es a través de los grados jerárquicos donde se establece el poder. El poder lo ejerce una sola persona a través de la delegación de responsabilidades hacia sus subordinados. ¿Ok? Esta es la forma de centralización del poder. También existe la desconcentración del poder. Esta forma implica que ha sido considerada la modalidad de la descentralización, principalmente en el derecho francés, que tuvo su origen precisamente donde se estima como sinónimo de delegación de poderes de los agentes locales. Estamos hablando ya de un orden de gobierno de menor jerarquía. Es un sistema de organización jerárquica de los poderes que parten de una vértice hacia los grados inferiores, y la competencia de dichos grados inferiores puede ser evocada por el órgano que sustenta la posición en la cúspide. Se comprende que la desconcentración se refiere a la distorsión del grado jerárquico y a una atribución propia de la competencia. Entonces, esto no es más que el traslado parcial de la competencia y el poder decisorio de un órgano superior a uno inferior, o sea, delega la responsabilidad, ya sea preexistente o de nueva creación dentro de una relación de jerarquía entre ambos, por cuya razón el órgano desconcentrado se mantiene en la estructura de la administración centralizada. Y finalmente, pues la otra forma es la descentralización, que es en la organización pública la que comúnmente genera controversia y similitud, según algunos autores, con la desconcentración. De hecho, existen quienes lo tratan como si fueran sinónimos de forma indebida. La descentralización se refiere a los órganos locales del gobierno, independientemente de la circunscripción territorial en la cual se encuentren y en la que tengan competencia. Se llama estado, provincia, entidad. En este caso, pues obviamente México está establecido por las entidades federativas y pues por la Ciudad de México. Como decíamos, obviamente México es un país soberano, pero también los estados cumplen con esa especial responsabilidad de tener un orden propio, y pues por lo tanto tiene que establecerse cuál es la forma en la cual ellos también se organizan. Dentro de estos ejemplos de los organismos centralizados, pues se encuentran el presidente de la República, las secretarías de Estado, los departamentos administrativos, la consejería jurídica, en el caso del Poder Judicial, etcétera, ¿no? Cada uno de ellos con sus características, funciones y obligaciones, ¿no? Ok. Estos son ejemplos de lo que le acabo de comentar, donde pues obviamente el poder se concentra en una persona. Déjenme avanzar. Estos son ejemplos de comisiones y secretarías, entonces pues eso nos queda debidamente establecido. Y pues ya sabemos de qué se trata. Estas son las actividades que ustedes ya realizaron. Ok, ¿cuál es el papel de los particulares frente a la administración pública? Como ya dijimos, pues obviamente es la necesidad de establecer cuáles son los derechos subjetivos de la persona administrada, ¿no?
Ok. Bueno, en resumen vamos a hablar de lo siguiente. ¿Cuál es la característica que nosotros tenemos como particulares frente al Estado? Somos sujetos de derechos y de obligaciones, ¿no? Desde que nosotros nacemos, por el hecho de nacer, obviamente, tenemos precisamente esa característica que nos brinda el Estado, que es el hecho de poder gozar de todas aquellas derechos y prerrogativas que establece nuestra Constitución, y las obligaciones que nosotros tenemos como ciudadanos las adquirimos a partir de los 18 años. ¿Ok? Tenemos los derechos públicos que también parten dentro de la administración pública. Existe también el crecimiento de la arbitrariedad administrativa en algunos casos. ¿Por qué? Pues porque obviamente el Estado está regido por funcionarios públicos y si ellos no tienen la observancia adecuada a los derechos humanos de los ciudadanos, pues trae como consecuencia la violación a la Constitución, y por ello es que se promueven diversos tipos de recursos de los cuales ya hablamos, que pueden ir desde una queja, un recurso de revisión, un recurso de amparo, un amparo en revisión, etcétera. Y esto dependerá exclusivamente, precisamente, del tipo de situación en la cual nosotros nos veamos en la necesidad de promover al Estado, ¿no? Y que en algunas ocasiones, por su gravedad, pueden incluso ser ya características a nivel penal, es decir, una conducta que no solamente sea establecida en el derecho administrativo, sino que traiga como consecuencia una violación al derecho penal, causando algún daño en el detrimento del derecho de cada uno de los ciudadanos. Ok. Vamos a avanzar un poco. Ok, vamos a hablar del derecho de la función pública. La función pública es aquella que está delegada a personas en específico, que conocemos nosotros con el nombre de funcionarios públicos. Esto se hace precisamente a través de la responsabilidad que nos dan a cada uno de los funcionarios públicos de poder respetar los derechos humanos y cumplir con las obligaciones de los lineamientos por los cuales se encuentran regidos. Obviamente dependiendo del tipo de organismo, secretaría, comisión en la que se encuentre la persona que funge como funcionario público. Ser funcionario público trae una doble responsabilidad, pues independientemente de que estamos obligados a velar por los derechos humanos, si nosotros hacemos una violación a derechos humanos por parte de un ciudadano, incluso la ley es más severa con nosotros. Chequen, por ejemplo, cuando se trata de un delito de índole sexual, por ejemplo, hostigamiento o acoso sexual, no solamente te impone una pena, sino que incluso dentro de esa sanción se establece la inhabilitación del cargo. Entonces, no solo trae como consecuencia una pena o una sanción, ya sea de privación de la libertad o de una cuantía económica, sino que también tiene que ver necesariamente con la funcionalidad del Estado de inhabilitar a esa persona para que ésta ya no pueda ser funcionario público ni pueda seguir actuando de manera arbitraria. Es necesario mencionar que hablando, por ejemplo, de personas que son elegidas a través de cargos populares, lo que se hace es buscar el fuero. Desde que una persona se vuelve gobernador, presidente, diputado, senador, etcétera, tiene precisamente ese derecho que es conocido como el fuero. El fuero consiste en que una persona no puede ser juzgada en materia civil o penal, es decir, en el derecho común, porque ellos gozan de esa protección. Entonces, para que tú puedas realmente
para que tú puedas realmente aplicar una norma jurídica con una consecuencia de una pena o una sanción privativa de la libertad, necesariamente tienes que hacer el desafuero, que es un procedimiento político especial a través del cual, en este caso, el órgano persecutor, es decir, el Ministerio Público, tendrá que solicitar a la Cámara, bueno, al Poder Legislativo en general, ya sea local o federal, el desafuero de la persona para que éste pueda ser debidamente juzgada. El presidente de la República, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que es la única persona que estará impedida de manera explícita por las leyes para poder llegar a una audiencia pública. ¿Por qué? Porque él goza de ese fuero federal. Entonces, pues ellos tienen precisamente ese derecho inalienable y específico de acuerdo a lo que se está hablando. ¿Ok? Los servidores públicos, el artículo 108 de la Constitución es bastante explícito al definir quiénes serán considerados como servidores públicos. Y aquí vamos a buscar qué establece el artículo 108 de la Constitución para mayor conocimiento. Un segundo nada más para buscar el artículo. Ok. Se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o de la Administración Pública Federal, así como de los servidores públicos de los organismos a los que la Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. Entonces aquí la Constitución de manera muy específica nos dice a quién se le dará el carácter de funcionario público, ¿ok? Y que pues estos tienen responsabilidades específicas así establecidas precisamente por nuestra Constitución. Estos pueden ser considerados como altos funcionarios, empleados, etcétera. La doctrina también hace una clasificación acerca de los funcionarios basándose en la duración del empleo, en su retribución, en la naturaleza del derecho que regula la relación y del tipo de sus funciones y finalmente el tipo de ordenamiento que regula su situación. Esto dependerá obviamente de la doctrina que nosotros consultemos para la clasificación de los funcionarios públicos. Algunos de los elementos de los servidores, de los servicios públicos es una creación jurídica, no hay servicio público si no hay norma que la cree, obviamente todo servicio público emana de una legislación. Pretende buscar y responder la necesidad colectiva que debe ser atendida. Obviamente, como decíamos, el derecho administrativo, su más grande emblema es buscar la consecución del bien común y del bien social. Su desempeño requiere de una empresa u organización empresarial profesionalmente establecida. Esto no necesariamente, estamos hablando de instituciones públicas, comisiones, secretarías, etcétera. Su ofrecimiento está desprovisto de lucro. Claro, obviamente aquí hay que entender que lo que se paga en algunas instituciones públicas es el derecho, ¿no? Independientemente de que toda forma de administración pública es gratuita. Hablemos de una fiscalía general, de una fiscalía del Estado, todos los trámites son gratuitos, ¿ok? O deberían ser gratuitos. Por ejemplo, hablemos de los servicios que hacemos a través de Hacienda, o bien a través del SAT, son totalmente gratuitos. Lo que nosotros tal vez tengamos que pagar en determinado momento es el derecho. Hablemos, por ejemplo, de los servicios que nos dan en los registros públicos de la propiedad o en el registro civil. La atención que nos dan los servidores públicos son totalmente gratuitos, no persiguen ningún lucro, ningún fin económico. Lo que nosotros pagamos es el derecho. Por ejemplo, el derecho a las copias certificadas, el derecho a tener un acta de nacimiento si estamos hablando de una copia. Lo que pagamos es el derecho, no la atención de los servidores públicos. ¿Ok? Su actividad se rige por reglas del derecho público, aun cuando sea prestando por particulares concesionados, que era lo que decíamos. El derecho administrativo, pues, forma parte precisamente del derecho público por regular la relación entre el Estado y sus
ciudadanos. ¿Ok? Obligaciones y derechos de los servidores públicos. Ahora, aquí vamos a hablar de las obligaciones en general. Las obligaciones impuestas a los servidores públicos emanan de la Constitución, que era lo que decíamos, y del ámbito legal y reglamentario. Como primera obligación tienen el presentar la protesta de guardar la Constitución y las leyes que emanan de ella. Obviamente todo servidor público está obligado a la observancia de todo aquello que sea de observancia general en la administración pública. Para todos los servidores públicos, sean funcionarios o empleados, lo que la Constitución prevé, ciertos valores que deberán de salvaguardar en el desempeño de sus funciones, sean empleos, cargos y comisiones. Estos valores tutelados son la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y la eficiencia. En aras de proteger estos valores, el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece las obligaciones de estos, las cuales en caso de incumplimiento serán sujetos a un régimen de responsabilidades contempladas en la ley en comento. Así es lo que hablábamos. Estos castigos, penas o sanciones irán de acuerdo al tipo de falta que haya cometido el funcionario público, que puede ser desde una multa, una amonestación, hasta una inhabilitación. Las amonestaciones son aquellas que establecen la forma en la cual obviamente pues se va a, digamos hasta cierto punto, llamar la atención al funcionario público. Esta puede ser una amonestación pública o una amonestación privada. La amonestación pública es aquella que se hace a través de la publicación del diario oficial del Estado, ¿ok? O bien en el diario oficial de la federación, dependiendo del tipo de funcionario público del que se trate, ya sea a nivel federal o a nivel estatal. Y asimismo la amonestación privada, que esta no es más que otra cosa que el regaño, por así decirlo, la llamada de atención por parte del superior jerárquico inmediato del funcionario público. Por lo cual, pues es necesario que esa amonestación privada quede en el sigilo y en la privacidad de la oficina de la persona que lleve a cabo la aplicación de la amonestación privada. Bueno, nuestra materia es bastante extensa. Aquí lo importante es que ustedes tengan conocimiento de los conceptos básicos del derecho administrativo, que ustedes sepan que forma parte del derecho público y que obviamente regula las relaciones entre el Estado y los particulares, que los funcionarios públicos tienen obligaciones en específico y que en caso de incumplimiento de algunas de ellas para con nosotros los ciudadanos, nosotros también tenemos recursos que podemos hacer valer en las diferentes instancias y que pues a consecuencia de esto puede traer sanciones o penas que están establecidas en las leyes, ya sea federales o estatales, de la administración pública. Bueno, de mi parte sería todo, tomando en consideración cuáles son los aspectos de nuestra materia, recordándoles por favor que hay que ir avanzando en nuestro portafolio y nuestras actividades para evitar que obviamente pues nos gane el tiempo para poder tener una mayor retroalimentación adecuada entre ustedes y su servidora, quedando al tanto de cualquier duda, sugerencia que ustedes me puedan plantear a través del correo electrónico institucional que les he comentado desde el inicio. Y también importante recalcar que las respuestas que ustedes me den en sus portafolios, en sus actividades, traten de hacerlo lo más personal que podamos, porque esto nos ayuda a nosotros como asesores a medir el grado de entendimiento que hemos tenido en cada unidad. Esta grabación va a quedar en la plataforma de la universidad por si tienen alguna duda. Obviamente pues ya lo podemos retroalimentar de manera particular. Y también, pues obviamente hay que seguir las instrucciones de nuestra bitácora para poder ahondar en nuestros temas. Pues obviamente quedando a la disposición de ustedes para cualquier duda, sugerencia, comentario relacionado con la materia. Es importante que ustedes puedan tener de conocimiento que quedo a su mayor disposición. De mi parte sería todo y les agradezco. Que tengan buenas noches.